casa, Caracas, se iban a quedar pequeñas, porque yo iba a seguir creciendo, ¿entiendes? No solamente físicamente, sino que también iba a crecer espiritualmente y con intereses intelectuales que también iban a desarrollarse muchísimo. Y probablemente dejarlos todos en un solo lugar no iba a permitir que se ampliaran de la manera en que se han ampliado. Entonces yo creo que en ese sentido me costó mucho explicarlo, pero también me parecía importante, porque a veces pensaba que de repente no iba a arraigarme en ninguna parte, porque tenía ese interés siempre de ir hacia afuera. Pero yo creo que eso al final fue una decisión complicada, pero me parece un logro bastante bien conquistado. ¿Cuándo estuviste o te diste cuenta tú que eras diferente? ¿Y a qué llamas diferencia? Bueno, yo creo que mi diferencia es que yo no pienso igual que la mayoría de la gente y tengo unos ciertos dones que no creo que tenga toda la gente y que he sabido reconocerlos. También evidentemente tengo una sexualidad que en ese momento marcaba una especie de límite donde esa diferencia era a veces incluso bastante contrariada, molestada y agredida. Y yo, claro, yo me ponía por encima de todo eso porque decía, no, es que esto es clarísimo para mí. Me imagino que formará parte de mi labor como persona y también como mi política y mi diplomacia, hacerle ver al resto de las personas que eso que a ellos les molesta tanto no es una molestia, es simplemente una diferencia. Y entonces yo creo que eso suavizó muchísimo las cosas. Es verdad que en mi casa yo tenía siempre desde el primer momento, yo creo que desde el primer segundo, todo el apoyo tanto de mi madre como de mi padre y de mis hermanos. Y eso yo creo que también pues hizo que esa diferencia se convirtiera pues en una forma de hablar, de pensar, de ser, y que al mismo tiempo también tenía una cierta característica de gustar, de agradar, para poder también establecer ese cambio y esa política de que no pasa nada porque de repente no pienses exactamente como el resto de las personas. Ahora, fuiste molestado y eso en algún momento afectó tu autoestima. No, nunca, porque mi mamá realmente yo creo que hizo un especial ejercicio para que yo no perdiera ese concepto de libertad que tenía de mí mismo y que lo expresaba a través, pues, eso de mi sexualidad, de mis decisiones, de las cosas que me gustaban, los libros que me interesaban, la música que me interesaba, las referencias que también me gustaba tener. Y en casa, ¿en algún momento hubo algún episodio donde tú tuviste que conversar cuál era tu orientación sexual o no? Bueno, se me ocurrió a mí porque estaba muy influido por Dinastía. Dinastía tenía un personaje gay, que es uno de los hijos de Blake Carrington, que vive un momento tremendo de que un novio que trae a casa, Blake Carrington, lo aplasta contra una chimenea y lo mata. Entonces, claro, es una situación súper traumática y dramática. Y en ese momento es verdad que muchas cosas de la homosexualidad se asociaban como a tragedias, ¿entiendes? Y tú lo veías así como que, bueno, porque como una especie como disuasoria actitud, ¿entiendes? Yo creo de los medios de comunicación y de las ficciones de ese tiempo. Pero la verdad que yo pensé que podía no repetir la misma situación en la chimenea, porque no había chimenea en casa, básicamente, ¿no? Es en Caracas, no en Denver. Pero pensé que podía tener como una reunión con mis padres y organizarles, y como ya empezaba a salir con un chico estupendo que fue Fernando, y que Fernando fue como así como un primer novio que yo tuve aquí en Caracas, y me podía también presentarles a Fernando y decirles claramente pues un poco lo que pasaba en esta secuencia de Dinastía. Y entonces lo intenté hacer, lo hice, senté a mi mamá y a mi papá, que es un hombre fantástico, que tú conoces perfectamente, me dijo, bueno, pero la verdad que siempre lo hemos sabido. O sea, como le quitó completamente todo el hierro a la situación. Entonces yo en el fondo tuve una especie como de reacción como molesto con mi papá porque me estaba fastidiando la secuencia que yo me había montado tan perfectamente bien. Yo desde niño siempre he estado escribiendo y siempre estaba imaginándome situaciones y escenarios. Sí, no, y además, fíjate que también tú mismo, bueno, te quisiste esconder esa situación y bueno, era claro en tu casa y tuviste el apoyo. No suele pasar, creo que fue armónico en tu caso. Bueno, porque ellos han sido siempre unas personas muy inteligentes. Mis padres son los verdaderos diferentes, pero también yo creo que lo inteligente en mi caso es que yo creo que mis hermanos también lo han hecho así, pero yo me di cuenta muy inmediatamente de que lo que a mí me interesaba no era ser como ellos, sino pertenecer a ese mundo que ellos ampliaban para mí, ¿entiendes? Y me parecía que era lo más interesante del mundo, estar lo más cerca posible de ese tránsito de que yo estaba en mi sitio, pero también iba al de ellos y volvía al mío y volvía al de ellos. Oye, Boris, te ha tocado, como hablamos, de estar en distintos lugares del mundo, pero incluso también desde el punto de vista mediático, ¿no? Si tú haces una evaluación de lo que ha sido, digamos, tu vida, porque una cosa es que esto ocurre en el entorno muy íntimo, ¿no? Pero has tenido que ser tú, compartir la forma como tú eres y lidiar con todo lo que es el público, ¿no? ¿Te ha costado, te ha pesado la fama o la has disfrutado? Yo creo que me ha dado disciplina. Siempre pienso lo mismo. Yo soy una persona que no ha nacido disciplinado, pese a estar rodeado de gente muy disciplinada. Mi papá, con todo,
que es una persona que es un poquito más spacey que como era mi mamá, es un hombre que todas las mañanas se levantaba a escribir. Es verdad que llegaba tarde a entregar su columna del periódico, pero la escribía todas las mañanas. Y yo me despertaba todas las mañanas con el sonido del teclado de su máquina de escribir, que es lo que yo siempre digo que es lo que me ha hecho a mí escribir. Ese sonido todas las mañanas era una especie como de compañía y era un despertar fabuloso. Y luego después cuando yo dominé también esa misma máquina de escribir y me vi un poco en esa misma situación, pues me pareció que había cumplido un ciclo que estaba un poco escrito para nosotros, ¿no? Yo soy heredero de mi papá, de alguna manera también soy un poco heredero de su talento y también soy heredero de ese tipo de disciplina. Pero mi mamá era una mujer muchísimo más disciplinada porque su cuerpo le exigía, por su profesión como bailarina, todos los días hacer una clase entera. Entonces ella y yo también me despertaba sabiendo que eso estaba pasando en mi casa y que mi mamá era un poco la persona que proveía económicamente en casa antes de que mi papá empezara a trabajar, por ejemplo. Entonces todo ese tipo de organización yo la tenía muy claro también de niño, pero no me infería a mí esa cosa de que yo también voy a tener una disciplina, porque la verdad que no la tenía. Y sin embargo, años después, a partir de 1998, cuando Crónicas Marcianas me hace convertirme en eso que se llamó un fenómeno mediático en España, que no era mi país de origen, que era otro país donde de repente yo era completamente libre porque no tenía antecedentes. Yo estaba allí apareciéndole a la gente por primera vez en su vida y esa libertad yo creo que fue formidable, ¿comprendes? Porque yo no tenía que dar explicaciones de nada y podía hacer, la explicación era lo que estaba haciendo en el programa. Eso es verdad que eso ha sido un gran privilegio. ¿Buscaste estar en Crónicas Marcianas o Lo pensé. El programa empezó un año antes que yo apareciera en él y yo lo veía en mi casa y decía, sentado en el sofá, un sofá que me compré con unos guiones que escribí en ese año 97, me compré un sofá para poder y me alquilé esa casa en Torre España. Y entonces de repente veía el programa y decía, yo voy a estar ahí. Pero es que es algo increíble. Yo me miré a mí mismo y dije, yo voy a estar en ese programa. Y al año estaba bajando la escalera de ese programa. Y entonces, bueno, y todo cambió. Pero me di cuenta que en efecto, ese concepto de lo que tú llamas fama y lo que mucha gente también entiende como fama, viene dentro de ese concepto viene también una disciplina muy grande. Tienes que estar un poco siempre pendiente de que eso que quieres agradar y eso que quieres transmitir es permanente. Es 24 horas sobre 7. Y esas 24 horas sobre 7 pueden ponerse un poco agobiantes, pero tú nunca debes ceder a ese agobio. Momentos duros en tu vida, Boris, porque la gente siempre te asocia quizás, bueno, con el placer, con los momentos, digamos... bueno, con la frivolidad. Exactamente, con la frivolidad. Nada. Sí. Para mí la frivolidad ha sido una decisión y ha sido también, siempre lo digo, es una lupa. Es mi manera de ver. ¿No es un mundo muy vacío? No, para nada. Yo creo que es un mundo lleno de intereses y de curiosidades y sobre todo de aristas. Es un mundo que no es para nada plano ni es horizontal. Es como una especie de colina, es como el Ávila. Sí, yo creo que es una imagen perfecta. El Ávila, que es tan importante para nosotros, que es tan presente, incluso los que dejamos de vivir en Caracas, lo llevamos con nosotros dentro y es como una especie como de serigrafía que está grabada dentro de ti. ¿Entiendes? Cierras los ojos y está ahí. En cualquier lugar donde te vayas a vivir a Islandia o a Madrid, ahí está el Ávila. Y sin embargo, yo lo veo como etéreo, lo veo que flota y que tiene huecos, que tiene bosques, que tiene cuevas, pero que también tiene de repente pues unas flores que aparecen de repente a tu camino y te sorprenden. Para mí eso es la frivolidad, exactamente, que es exactamente algo que en lo que tú penetras, pero que también de repente va cambiando incluso de dimensión. Tú eres escritor, eres frívolo. Sí, pero yo creo que sobre todo soy escritor. Escritor. Sí, no es por nada, pero ahora que te interrumpo, pero cuando de repente muchas veces me presentan, entonces me ponen como muchos cargos. El último que puse aquí, escritor. Sí, pero es que yo creo que es el que encierra el que todo, porque escribir es todo, ¿entiendes? Una definición o una idea como esta que acabo de intentar plantearte a ti y a tus oyentes, de que el Ávila es la frivolidad y la frivolidad es el Ávila, por ejemplo. Yo creo que es una idea que solamente como escritor puedes intentar al menos aprender o intentar un poco describir, ¿no? Entonces yo creo que cuando trabajas en televisión también trabajas con una idea y cuando te vuelves un comunicador trabajas con una idea que quieres expresar y la quieres expresar bien. Para eso tienes también que escribirla de alguna manera, aunque la digas, aunque la actúes, aunque la reproduzcas, ¿no? O aunque repitas un texto de otra persona, estás escribiendo. Ahora, cuando te preguntaba esto de la frivolidad y que eres escritor y que estás constantemente en observación, ¿tú crees que tú puedes ser un buen amigo?
¿Alguien en que confiar? Sí, soy una persona bastante en que confiar, soy mucho más discreto de lo que mi imagen otorga, pero no soy una persona fácil como amigo porque soy muy egoísta, muy egocéntrico, muy materialista, pero también tengo muy claro que la amistad es un músculo, ¿me entiendes? Y también a veces es un gran riesgo y sobre todo es una aventura. ¿Te sientes rodeado de amigos o a ti te pasa lo que le pasa mucho la soledad del éxito? Yo espero nunca tener que vivir la soledad del éxito. Me siento muy rodeado de amigos, me siento muy rodeado de personas que admiro y quiero mucho, con las que a veces de repente vivo enfrentamientos que no han sido agradables en ningún momento, pero eso yo creo que es lo que describió Karl Lagerfeld, no es por nada, sobre su relación con la princesa Carolina de Mónaco. Él dijo, la amistad, toda amistad es un péndulo. Y el péndulo a veces está muy arriba, otras veces baja mediano y vuelve otra vez a subir. Un momento que te haya marcado definitivamente, que sientas que tiene, Boris está vacío, incompleto, sin esa persona o ese momento. Bueno, no sé, evidentemente son muchos. Haber conocido a Rubén e iniciar la relación que mantenemos 32 años después, es yo creo que un momento importante. Marcharme de Caracas en el 94, porque antes me había ido en el 92, pero volví un poco para ver qué podía hacer, qué decisiones tomar. Y de repente mis padres se fueron a la Feria del Libro de Guadalajara y yo aproveché que no estaban y entonces mientras estaban fuera, pues bajé yo también a Maiquetía y ya me fui definitivamente. Fue la vez que no volví. Y la verdad que sí, eso fue muy doloroso para mi mamá, pero pienso a veces que fue doloroso para mí. Durante años, no te quiero contar lo que era subirme a un avión para volver acá, lo que lloraba dentro del avión cuando me volvía a ir de nuevo. Fueron muy difícil, pero pienso que bueno, evidentemente fue la decisión más importante de mi vida, porque fue la decisión que permitió realmente que, bueno, pues Boris Izaguirre, que está sentado acá, pudiera ser ese Boris Izaguirre. ¿Tenías la certeza cuando estabas en Maiquetía y viste ahí a tus padres que tú no ibas a regresar? Yo creo que por eso fue doloroso. Sí, lo sabía clarísimamente porque es una decisión que tienes que tomar. Porque muchas veces, bueno, luego después lo que ha sido la diáspora y todo eso de lo que se habla, que ha pasado a una generación entera de venezolanos, eso es muy distinto, pero cuando lo hice yo hace 30 años o 32 años, en el fondo realmente era una decisión que te marcaba a ti un poco como con hierro y con muchísimo dolor, ¿entiendes? Porque de repente decías, no sé exactamente de quién es el fracaso, si el fracaso es mío de no haberme podido desarrollar aquí donde nací, o si el fracaso es de haber nacido en el lugar donde realmente no me correspondía nacer. ¿Y encontraste la respuesta? Sí, la respuesta soy yo, totalmente, como le dice Jesucristo a Poncio Pilatos, la verdad soy yo, pero es así. ¿Tu madre le costó muchísimo, me dices? Bueno, para ella fue un poco como, en cierta manera, un poco como que, bueno, todo lo que ella había construido conmigo y todo. ¿Y que te imaginaba en casa? Bueno, y que sobre todo también pensaba que yo creo que es algo que íbamos a seguir compartiendo juntos, pues evidentemente no lo íbamos a compartir juntos porque había un océano de por medio. Entonces desarrollamos un tipo de comunicación que fue increíble durante 26 años, que fue el teléfono, y que yo creo que también es otro tipo de relación, ¿entiendes? También. Tuviste mucho tiempo en la relación, que es duro, ¿no? Por teléfono, estamos hablando de otra tecnología, ¿no? Sí, sí. Comunicarse con una madre todos los días por saber cómo está o cómo está su hijo a través de teléfono no es una relación sencilla. Bueno, pero teníamos un lenguaje para hacerlo y entonces es verdad cuando de repente empezaron a aparecer las ranitas de Caracas, que es ese sonido que muchas personas que no vivimos en Caracas todo el tiempo asociamos a Caracas, y que Rubén dice que en realidad estas ranitas están un poquito histéricas, la verdad, porque es increíble el ruido que genera. Pero nosotros, oye, para mí es parte de mi sonido natural. Sí, no me molesta, no me abruma. Yo me acuerdo muchísimo cuando yo llamaba por teléfono y estaban sonando, yo me acuerdo decirle a mi mamá, ay, que por favor acerca el audífono al jardín para escucharla, porque la verdad era un poco, otra vez eso que estábamos hablando, era de nuevo sentir que ese Ávila al que perteneces estaba ahí un poco como también diciéndote, no te olvides de que tú realmente eres de aquí. Con relación a Rubén, ¿no? Que también, bueno, hay un antes y después, debe ser una de las huellas en tu vida, estoy segura que se ha sido. Y es una de mis huellas intelectuales también, porque Rubén yo creo que me ha abierto muchísimo hacia mi interior, hacia mí mismo, ¿entiendes? Y a reconocer también la formidable educación que yo he recibido en mi casa, que es única y privilegiada, porque mi casa estaba rodeada no solamente de personas muy importantes, muy creativas y muy del mundo intelectual al que pertenecen mis padres, pero también de sus libros, de sus
intereses, de todo lo que a mí me llamaba la atención. Y todo eso ha sido una formación indiscutible y extraordinaria en mi caso, ¿entiendes? Ahora, ¿cómo has logrado la estabilidad en esa relación por tanto tiempo? Bueno, portándome muy mal, es verdad, siendo muy infiel en todos los sentidos, o sea, no necesariamente yo he sido una persona leal, porque yo creo que uno no puede frenarse de esa manera, tienes de cierta manera que mantener cierta cosa poco civilizada, un cierto salvajismo, ¿entiendes? Porque somos animales, ¿entiendes? Entonces yo creo que eso hay que saber un poco también matizarlo e ir incorporándolo a la relación, y de repente se abre un momento de plena confianza y de muchísima verdad. Es decir, y esa es nuestra infiel. relación. He sido infiel, pero todo el mundo se queda un poco así como, qué horror, como lo dice, pero es que yo creo que es mucho mejor reconocerlo que intentar que evitarlo, ¿entiendes? Porque evitarlo es mentira. Evitarlo lo puedes hacer si te vuelves monje, si te vuelves monja, si te encierras en un convento, si te encierras en una religión, si te pones de repente como una jaula y te decides meter allí, pero yo creo que uno tiene que experimentar siempre. ¿Y cómo te has sentido cuando después que cometes la infidelidad frente a él, ¿no? Metido en un lío enorme, sí, prefiero no volver a repetirlo. Sí, aprendiste la lección. Sí, pero es la mejor manera de aprenderla, sí, pero la verdad que no creo que sea como buen momento, porque una cosa que sí me parece interesante de este viaje, que se lo agradezco muchísimo a Ela Fontanals Cisneros para presentar su novela. Estuvimos juntos compartiendo esto. Estuvimos juntos compartiendo en un lugar tan importante para mí como es Villa Planchar, que me permitió escribir una novela que se llama Villa Diamante, que fue finalista del Premio Planeta en el 2007, y que es una novela que me permitió a mí ya luego escribir exactamente todo lo que me daba la gana de escribir, todo lo que quería escribir. Pero aparte de ese agradecimiento, también me he dado cuenta, caminando ayer con Rubén por esta zona, que vinimos ayer a comernos un cachito más abajo acá, y entonces de repente Rubén dijo una cosa, dijo, bueno, la verdad que estamos normalizando nuestra relación con Caracas. Y me pareció una frase muy sincera, sobre todo que lo diga él, que él no nació aquí, la primera vez que vino acá fue en el año 2000. Pero yo sí que es verdad que he sufrido mucho por mi relación con Caracas. Muchas veces ha sido inquietante y a veces demasiado atormentada, sin ninguna necesidad. Yo creo que eso sí que ha sido una auténtica tontería. Pero es verdad que ese tipo de cosas tienes que esperar a que pase el tiempo para que por fin todo se ponga en su sitio. Fíjate que usted habla de... Y esto es lo que más me importa comentar acá, es que me siento normalizado con Caracas. O sea, y yo creo que también, probablemente Caracas también está viviendo una propia normalidad con ella misma. Yo tengo la sensación, que lo comentó Ela en la presentación en Villa Planchar, que es verdad que Caracas es uno de esos lugares del mundo que ofrece muchísimas cosas, pero la gente a las que se lo da no se lo reconoce. O sea, los caraqueños no tenemos verdaderamente un sentido de amor, de afecto hacia nuestra ciudad. Y muchas veces es verdad, porque muchas veces nuestros presidentes y nuestros gobernantes en la historia de este país no han sido de Caracas, siempre son de otro lugar. Entonces no tienen como esa especie de afecto natural, no está en su ADN. Y yo creo que nosotros tenemos que procurar de encontrar ese afecto. Ahorita que hablaste de Villa Diamante, fíjate que esta vez que tú dices, bueno, yo me fui a Maiquetía, tuve que, sabía que no iba a regresar, sin embargo tú te has ido, pero has escrito sobre Caracas, es decir, siempre. Entiendo la relación confusa que has tenido, porque querías irte, pero a la vez, no es que querías regresar, pero aquí estás tú, pues. Sí, ¿no? claro, es bueno la dualidad con la que aprendes a vivir, ¿entiendes? Tienes que saber que eres de aquí, pero no vives aquí. Pero cuando estás acá, pues estás realmente muy recuperando muchas cosas tuyas que también me han formado. Pienso muchísimo en estos días que la verdad que muchas veces la gente me dice, no, que ya no hablas como venezolano, y es mentira. Yo jamás he perdido mi acento. Es verdad que yo digo acento, pero no lo he perdido. Yo hablo, y muchas de las maneras cuando me imitan en los programas de televisión de humor y todo eso, lo primero que se aferran es a mi pluma y a mi acento. Son dos características muy fáciles de convertir un poco en personaje, ¿no? Pero eso para mí es importante, porque yo creo que cuando yo me escucho, que no lo hago siempre, porque a mí no me gustaba antes mi voz, ahora me gusta un poco más, pero antes me rechocaba mucho, porque me parecía demasiado chillona, pero ahora me doy cuenta que esa mezcla así de gay y caraqueño es genial, es fantástico. Bueno, eres tú. Sí, soy único, yo, efectivamente. Único y diferente, ¿no? Y diferente y disfrutando de esa diferencia. ¿Te costó abrirte camino en España? A ver, no hablo de Crónicas Marcianas, es decir, hablo de la sociedad, no. Del hecho de ser venezolano, latinoamericano. ¿Tú sientes que el español
puede ser distante con el sudamericano? Hombre, lo que le molesta un poco del sudamericano es que tienda al cursi y también a esta cosa de repente sentirse como inferior, que es un problema que ellos también tienen muy marcado. Los españoles, con respecto al mundo, son enormes, descubrieron un nuevo mundo, eso es algo increíble. En un momento determinado estos señores de repente ampliaron las fronteras del planeta, ¿entiendes? Y eso es muy importante, y eso a veces a ellos les cuesta muchísimo reconocérselo, les cuesta enorme, tienen 534 años sin poder entender realmente de lo que fueron capaces de hacer. Pero yo creo que, y eso les molesta mucho, que nosotros parecemos también repetirlo, pero yo creo todo lo contrario. Yo pienso que, yo me acuerdo perfectamente una Navidad en casa de Miguel Bosé, que Miguel me invitó a pasar la Navidad en su casa en ese año 92, y de repente me acuerdo de unos amigos que estaban allí que de repente decían, ay, Miguel, que no se calle, que no se calle, es que nos encanta cómo habla, ¿entiendes? Y a ellos eso les fascina, pues tú imagínate que tú de repente estás en otro lugar del mundo, en una situación completamente distinta, y te pones a hablar con alguien que habla tu mismo idioma. Eso yo creo que tiene que ser una cosa bastante flipante, como dicen los madrileños, ¿entiendes? Y también es cierto que Madrid es tradicionalmente uno de los lugares más hospitalarios del mundo. Es decir, que sí te has sentido siempre, no te ha sido difícil abrirte camino, al menos en la época en la que te fuiste, que es distinto también. Sí, pero me acuerdo mucho de Lucía, la mamá de Miguel, Lucía Bosé, que así fue una mujer importantísima en mi vida y una gran amiga, que Lucía un día cuando yo de repente le dije, es que a mí lo que me da miedo es que de repente me tenga que regresar. Y me dijo, bueno, pero de verdad, quítate de la cabeza esa idea, no vas a regresar, uno ya no regresa, me dice. Entonces, esa determinación me pareció importantísima. Te agradezco mucho esta linda conversación, Me ha emocionado de verdad. Sí. Que... Bueno, unas pequeñas lágrimas para empezar el día. Bueno, pasa aquí, yo tengo esa fama, no sé por qué. Bueno, es un poco terapia, llorar siempre es una buena terapia, Así igual es. que reírse. Así es, Boris, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad que hacemos una pausa y ya volvemos. La buena música y lo mejor del entretenimiento se unen en un mismo dial. Onda, la superestación. Comienza el año viajando con Nestlé. Gana paquetes a Los Roques o Canaima para 2 personas, kits viajeros o vales de hasta $500. Compra 3 productos Nestlé de las marcas participantes. Escanea el código QR, registra tus datos y números de lote o los datos de tu factura. Encuentra todos los detalles en @Nestlé Contigo y prepara tu viaje con Nestlé. Promoción autorizada por la SUNDE bajo la nomenclatura SUNDE DGD, promoción 01734-2024. Válida hasta el 31 de marzo 2025. Ciertas condiciones aplican. Porque tú lo pediste. Ahora nuestros planes Inteligente Plus vienen con todas las redes sociales. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Honda, Acarigua, Araure, Maturín, Puerto Ordaz, Guarenas, Guatire, La